Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, ojo con las tierras raras. Conversamos con Jorge Jaime, ex embajador de Chile en China, y con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta. Antes de entrar en materia, quiero partir agradeciéndoles por la tremenda respuesta que hemos tenido en el inicio de esta nueva temporada, la tercera temporada, hablando de temas que importan, siempre gracias al apoyo de cada uno de ustedes. E invitándote, si te gustan nuestros contenidos, si te parecen importantes, a que te hagas socio de Lo que Importa. Queremos seguir creciendo, queremos resguardar nuestra independencia en un año que se viene muy difícil y creo que la mejor manera de hacerlo es dependiendo directamente de nuestra audiencia, de ustedes, de ti. Para eso te pido que pongas pausa por un minuto, que vayas a loqueimporta.cl y te hagas socio de nuestra comunidad. Tenemos además algunos regalos exclusivos muy especiales preparados para nuestros socios, newsletter exclusivos directo a tu mail, cafés virtuales para poder conversar de ida y vuelta con ustedes, regalos para tu casa, libros dedicados y personalizados para darte las gracias por ayudarnos a seguir adelante hablando de lo que importa. Hablando de temas como el que nos convoca hoy. Un tema que a lo mejor no es tan sexy, no es tan fácil a primera vista, que probablemente no vas a ver en la primera plana de los titulares, pero que estoy convencido de que es crucial para nuestro futuro. Hablo de las tierras raras, los minerales críticos y la batalla mundial por ellos, que nos tiene a nosotros, a Chile, en el ojo de las grandes potencias. La campanada de alerta llegó a las pocas horas de asumir el nuevo gobierno, cuando el presidente Kast en persona participó de la firma de una declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras, firmado por el nuevo canciller Francisco Pérez y el enviado de Trump al cambio de mando, el vicesecretario de Estado Christopher Landau. Apenas una declaración, algo de bajo nivel diplomático, a primera vista un asunto casi de rutina. ¿Por qué entonces tanto apuro en firmar apenas asumidos? ¿Por qué la presencia del propio presidente en las frenéticas horas del cambio de mando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay, tal como en el cable chino, es la batalla de las superpotencias por la primacía mundial. Partamos por explicar en breve, ya vamos a profundizar al respecto, qué son las tierras raras y los minerales críticos. Los minerales críticos o estratégicos son aquellos que se consideran cruciales para las industrias del futuro, teléfonos inteligentes, para las energías limpias o para los autos eléctricos, y entre ellos se suelen contar el molibdeno, el níquel, el cobre, del que Chile es primer productor mundial, el litio, en que somos terceros, y el cobalto, también crucial para la electromovilidad, del que se habla menos, pero en el cual Chile también tiene enormes reservas. Hoy China es por lejos el principal comprador de nuestro cobre y nuestro litio. Además, a través de Tianqi es uno de los principales accionistas de SQM, que ahora es socio estratégico del Estado chileno para explotar una de las principales reservas del mundo, el Salar de Atacama. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que le garanticemos un suministro seguro en cantidades y precio de refinerías estatales chilenas. Codelco acaba de anunciar una nueva fundición y Enami está seleccionando a su socio para Paipote 2, con empresas estadounidenses en la lista. La decisión de a qué compañía y de qué país se le va a entregar ese negocio clave la va a tomar este nuevo gobierno. La pregunta, claro, es si las condiciones de un eventual acuerdo van a ser favorables a Chile o si se nos va a pasar la aplanadora. Lo mismo ocurre con las tierras raras, 17 elementos químicos de nombres más desconocidos como lantano, cerio, escandio, por ejemplo, y que se han visto súbitamente cruciales para la última tecnología para la paz y para la guerra, porque son fundamentales en la industria militar. China aquí tiene una enorme ventaja. Cerca de la mitad de las reservas mundiales de tierras raras, el 70% de la producción mundial y el 90% del procesamiento, lo que hace hoy que todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, sea dependiente del suministro chino, y esta ha sido una pieza crucial en el ajedrez de la guerra económica entre ambos. Cuando Trump impuso aranceles a China, el régimen chino contestó restringiendo las exportaciones de tierras críticas, lo que sumió en el pánico a gran parte de la industria estadounidense que depende de esas tierras raras. El secretario del Tesoro de Estados Unidos acusó a China de apuntar con una bazuca a la base industrial del mundo libre y advirtió que no vamos a permitirlo. En la práctica, Estados Unidos tuvo que ceder y revertir gran parte de sus medidas contra China en un tira y afloja que continúa. Además, se ha lanzado en una carrera desesperada por asegurar suministro, tanto de tierras raras
como de minerales críticos, y lo ha hecho con la brutalidad que caracteriza a la administración Trump. Por ejemplo, en su campaña para anexar Groenlandia, que se estima que podría tener un cuarto de todos los depósitos de tierras raras del planeta, o en su chantaje a Ucrania, al que le exigió firmar un acuerdo para explotar sus tierras raras bajo amenaza de retirarle su apoyo militar contra Rusia. También presionando a países africanos y asiáticos con reservas y, por supuesto, al que ellos definen como su patio trasero, América Latina. En las últimas semanas, Argentina, Paraguay y Perú ya han firmado acuerdos que le entregan el suministro en condiciones preferenciales a Estados Unidos, y ahora, con el cambio de gobierno, toca nuestro turno de decidir cómo vamos a enfrentar esas presiones. Las primeras señales del nuevo gobierno, aún antes de asumir, han sido muy malas. No defendió la soberanía de Chile ante las sanciones de Estados Unidos al ministro Muñoz. Se alineó con el régimen de Trump antes que con nuestras políticas de Estado y asistió a esa cumbre de Florida, un besamanos en que Trump trató a los líderes latinoamericanos como vasallos de su patio trasero, no como jefes de Estado de países soberanos. Como guinda de la torta, en la investidura de Kast, el embajador de Estados Unidos en Chile dijo que el cable chino, ya se acabó. Una insolencia diplomática al arrogarse el derecho de comunicar públicamente decisiones que debe tomar Chile, no un embajador que más bien actúa como una especie de virrey. Hoy el principal proyecto de tierras raras está en Penco, en la zona de los últimos incendios forestales, donde lleva 10 años en trámite, ya que ha levantado alarmas de la comunidad por su eventual huella medioambiental. Pero el director ejecutivo de la empresa encargada, Aclara, ya dijo que confía en recibir mucho apoyo del gobierno entrante. Y el entonces presidente electo, cuando visitó la zona de los incendios, dijo que si este hubiese sido un proyecto viable, aquí podría haber habido 1.000 o 2.000 fuentes de trabajo. Esas declaraciones llevaron las acciones de Aclara a sus máximos históricos. Pasó de $0.5 meses antes a $4 tras ese espaldarazo. La empresa asegura que va a ser una de las beneficiadas con el nuevo Fast Track a proyectos de evaluación ambiental y que las obras pueden comenzar este mismo año. También está el proyecto La Marigen en la costa del Ñuble y Biobío de una empresa estadounidense, Chilean Cobalt, que acaba de anunciar que encontró grandes concentraciones de tierras raras. En enero, sus ejecutivos se reunieron con el embajador de Estados Unidos, quien calificó el proyecto como vital para ese país, ya que le asegurará, según dijo, cadenas de suministro seguras. A ellos se suman proyectos adjudicados por Corfo para extraer tierras raras y cobalto de relaves mineros, considerados hasta ahora como desecho, pero que son ricos en elementos químicos cruciales para la economía del futuro. Chile entonces está en una encrucijada. Somos ricos en materiales de los que depende la economía mundial, pero como nos enseña la historia del siglo XX, tener esos recursos puede ser una bendición o una maldición. Ser ricos en petróleo, en oro, en diamantes no ha sido siempre sinónimo de riqueza y prosperidad. Muchas veces todo lo contrario, porque esa riqueza financia guerras civiles, intervenciones de grandes potencias e intromisiones en la soberanía nacional, como muestra la historia de África y de Medio Oriente. Y sucede que en Chile tenemos no un petróleo del siglo XXI, sino al menos 4. Tenemos cobre, litio, cobalto y tierras raras. ¿Cómo usar esas riquezas en nuestro beneficio, sin sucumbir ante las presiones cruzadas de las superpotencias? Es uno de los dilemas más complejos para el nuevo gobierno. Un dilema que se está resolviendo hoy, con el reloj corriendo para un acuerdo que Estados Unidos presiona para firmar lo antes posible, con un gobierno chileno que ha dado preocupantes señales de sumisión y debilidad y ante una opinión pública preocupada de otros asuntos. En juego está nuestra posición en el ajedrez geopolítico mundial, nuestra soberanía económica, nuestra posición como proveedor confiable de todos los socios, incluyendo tanto a China como a Estados Unidos, nuestro desarrollo y la protección de nuestro medio ambiente. Y esta encrucijada es el tema que vamos a profundizar hoy en Lo que Importa. Estamos en Lo que Importa junto al ex embajador de Chile en China, además un promotor de la teoría del no alineamiento activo en materia de política internacional para nuestro país, Jorge Jaime. Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Jorge, tú has estado muy presente en la discusión pública de los últimos años, viendo un poco qué hace Chile ante esta encrucijada en que nos encontramos, ¿no? De estar tremendamente presionados por Estados Unidos, lo estamos viviendo en estos días, siendo que nuestro principal socio comercial es China. ¿Cuál es la fórmula, si es que hay alguna, crees tú, para poder salir de este entuerto resguardando lo que a nosotros nos interesa, que es resguardar los intereses de Chile? La fórmula, Daniel, es muy sencilla. Acá hay que poner los intereses de Chile, como tú dices, al centro y no dejarse mangonear
por otros. Porque estamos en una situación en que tenemos una competencia muy fuerte, una pugna entre China y Estados Unidos, por ganarse los corazones y las mentes de los pueblos y los gobiernos del mundo. En ese sentido, lo que es clave es no tentarse, porque existe la tentación de alinearse con una de las partes, decir, bueno, estamos más cómodos, estamos bien, esto es lo que está pasando. Eso es un grave error. Y Chile lo interesante es que está en una muy buena posición para hacerlo. ¿Por qué? Porque Chile tiene un comercio exterior muy diversificado. Chile está bastante distante de Estados Unidos, como lo está de China. Y además tiene una tradición de política exterior que en la práctica ha significado manejarse muy bien. Chile ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos históricamente en los últimos 30 años y ha tenido también muy buenas relaciones con China. Entonces yo creo que lo importante es mantenerse en ese camino y no salirse de él. ¿Y tú ves que el nuevo gobierno se está manteniendo en ese camino o que se está saliendo? Bueno, yo creo que hay señales preocupantes, como por ejemplo lo que fue la participación del entonces presidente electo Kast en la cumbre de Miami, que fue esencialmente una cumbre destinada se llama Escudo de las Américas, es un escudo anti-China básicamente. La verdad es que el presidente Kast originalmente ha dicho que no iba a ir porque era presidente electo. Luego cambió de opinión. Yo creo que habría sido mejor que no hubiese ido precisamente por eso. Y obviamente hay señales también interesantes. Por ejemplo, en la toma de posesión, China envió a un ministro de gabinete, ministro de vivienda. Estados Unidos envió a un subsecretario. De manera que hay señales ahí que es importante leer bien y sacar las conclusiones del caso. ¿Qué tan preocupante te parece que una de las primeras acciones del presidente Kast haya sido firmar este convenio para establecer consultas sobre el tema de los minerales críticos y las tierras raras con Estados Unidos? A ver, a mí me parece bueno que haya interés de Estados Unidos por nuestros productos. En general, en la minería chilena no hay una gran presencia estadounidense. Tampoco hay una presencia demasiado grande de China, salvo en el litio, ¿no? De manera que yo creo que hay un margen para que Chile pueda atraer inversiones de ambas partes y de otros países. Lo importante acá es no embarcarse con una de las partes, sino que mantener las opciones abiertas. Y yo creo que lo que se firmó ahí fue una declaración de intenciones, o sea, algo bastante vago, que no compromete a mucho. La pregunta va a estar en qué es lo que pasa cuando se firma algo más concreto. Porque sabemos que Estados Unidos está en una carrera muy agresiva por asegurar tierras raras y minerales críticos, que ya ha firmado convenios con otros países que estuvieron presentes precisamente en esa cumbre de Miami, con Argentina, con Paraguay, con Perú. ¿Cuál es el tipo de presión al que está sometido Chile? Bueno, la presión es fuerte. Y también hay otro elemento que el nuevo gobierno, lo ha dicho, va a tratar está tratando de congraciarse lo más posible con Estados Unidos, todo lo cual está muy bien. Pero lo importante es no caer en la trampa de abrazar posiciones anti-China. O sea, yo creo que es perfectamente posible acercarse a Estados Unidos en muchos planos y tener una buena relación con Estados Unidos, sin necesariamente comprarse en la línea anti-China. El trazar esa línea me parece a mí que va a ser clave para el nuevo gobierno. Ahora, Jorge, muchos cuando escuchan algo así, ¿no? Como lo que estás diciendo tú, que parece muy de sentido común, dicen, bueno, sí, muy bonito eso, pero en la práctica hoy día eso ya no se puede. Ese mundo donde uno podía estar bien con Dios y con el diablo, digamos, y Chile podía comerciar con todo el mundo libremente, ese mundo se acabó y hoy día Estados Unidos, que es el dueño de casa en este hemisferio, está exigiendo fidelidad, alineamiento y no nos queda otra que ir para allá. ¿Qué contestarías a eso de que nos dicen pragmáticamente esto ya no es posible? Yo discrepo profundamente de esa noción. La noción de que acá lo que Chile tiene que hacer es entregarse en cuerpo y alma al gobierno del presidente Trump, algo que no corresponde a la realidad. Y déjame darte un muy buen ejemplo. Brasil fue sometido a fuertes presiones por el gobierno del presidente Trump para que suspendiera el juicio al expresidente Bolsonaro. Y el gobierno del presidente Lula dijo, no, nosotros no vamos a hacer eso, es un tema soberano nuestro. Estados Unidos le impuso aranceles de un 50% a Brasil. Muchos dijeron, bueno, Brasil va a tener que agachar el moño, aranceles un 50%, pero Brasil se mantuvo firme y dijo, nosotros negociamos sobre temas comerciales, no negociamos sobre temas de política interna. ¿Qué pasó? Subió el precio del café en Estados Unidos, subió el precio de la carne en Estados Unidos y Estados Unidos tuvo que agachar el moño ellos y bajó los aranceles a Brasil del 50% a mucho menos. Entonces, hay margen. La noción de que, de alguna manera, lo que Estados Unidos hizo en Venezuela el 3 de enero lo va a repetir
en los 33 países de América Latina y el Caribe es insostenible. O sea, lo que ocurrió en Venezuela, con todo lo lamentable que fue un hecho muy puntual, pero eso no se va a repetir en todos los países de la región. Por lo tanto, los países tienen margen. Pero Jorge, lo de Brasil es muy cierto y es un ejemplo que hemos seguido acá en el programa, pero Brasil es un gigante, es una de las 10 economías más grandes del mundo. Sí. Chile no tiene ese margen de negociación, es un país chiquitito. Sí, eso es cierto. Pero por otra parte, Chile tiene recursos importantes. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Chile es el tercer mayor productor de litio. Es el cuarto o quinto productor de plata. Chile tiene recursos. Esos recursos te dan capacidad de apalancarlos y decir, bueno, nosotros tenemos esto, nosotros no tenemos por qué ceder. Y al mismo tiempo, Jorge, esos recursos también te hacen vulnerable precisamente a la presión de fuerzas externas que quieren apoderarse de esos recursos. Sí, por supuesto, eso está claro. Pero son recursos clave y depende cómo se manejen. De nuevo, Chile no tiene por qué agachar el moño. Yo creo que y ahora, esto exige una diplomacia fina. Y yo quisiera dar un ejemplo de cómo en el pasado Chile ha hecho, manejado esto de manera muy sofisticada, a mi juicio. En el gobierno del presidente Boric, en octubre del año 2023, el presidente Boric hace su primera visita de Estado a China, participa en la cumbre, el foro de cooperación de la iniciativa Franja y la Ruta. Chile es el único país de América Latina que ha participado a nivel presidencial en los tres foros de la iniciativa Franja y la Ruta. Yo estuve con la presidenta Bachelet el año 2017, en mayo. Luego fue el presidente Piñera en abril del 2019 y luego el presidente Boric. 3 presidentes de 3 coaliciones políticas distintas, demostrando cómo la política hacia China ha sido una política de Estado en Chile. Bien, en el caso del presidente Boric, a los 10 días de haber estado en Beijing, va a Washington y es recibido en la Casa Blanca por el presidente Biden para discutir distintos temas sobre una política de Estados Unidos y América Latina. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuántos líderes de países en desarrollo pueden en el lapso de 10 días ser recibidos en el Gran Palacio del Pueblo por el presidente Xi y en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos? No muchos. Es un ejemplo de cómo Chile hasta ahora ha manejado esto. Y a mí me gustaría que se continuara en esa línea. ¿Qué impresión tienes, Jorge, del rol que está teniendo el embajador de Estados Unidos en Chile, de las declaraciones públicas que hace y cómo eso puede condicionarnos también? Sí, yo diría lo siguiente. El embajador de Estados Unidos, a mi juicio, ha tenido declaraciones muy fuertes. Él indicó, por ejemplo, hace unos días que el proyecto del cable submarino de Valparaíso a Hong Kong ya estaba muerto. No le corresponde al embajador de Estados Unidos decir que un proyecto del gobierno de Chile está muerto o no. Y de hecho, el gobierno del presidente Kast indicó que eso no era el caso y que el proyecto ese se iba a revisar nuevamente una vez que esté en su lugar el cable Humboldt, que se completaría el año 2027 de Valparaíso, Australia. Y, por ejemplo, las declaraciones que él ha hecho también apoyando ciertos proyectos o pidiendo de que haya un screening previo para las inversiones extranjeras en Chile. Sí, correcto. De nuevo, yo creo que no le corresponde a lo mejor a Estados Unidos fijar la agenda política del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que tener cuidado en ese sentido, porque si se deja pautear por el embajador de Estados Unidos, Chile no es Honduras. Es el tipo de práctica que Estados Unidos ha acostumbrado a hacerlo en Centroamérica, en fin, no en Chile. Y eso genera fuertes reacciones. Entonces yo creo que es un arma de doble filo. Ahora, hay una idea que sí se ha estado extendiendo, que es todo el screening, ¿no? Que es básicamente que los proyectos de inversión extranjera, especialmente en ciertos ámbitos, pasen por una evaluación previa que no tiene que ver con economía, sino que tiene que ver más bien con temas geopolíticos o de seguridad. Y el argumento que se da es, bueno, hay países que hacen esto. Hay países europeos, por ejemplo, que tienen que pasar primero una primera barrera que, por ejemplo, ha afectado a algunos proyectos rusos, por ejemplo, en Europa, porque se considera que en términos estratégicos no es conveniente para Europa que Rusia controle sectores estratégicos. ¿Es algo que debería hacer Chile? Yo creo que no. Y acá la distinción fundamental está entre países desarrollados, que tienen gran abundancia de capital y que están en competencia con China en materia geopolítica, por su predominio en el mundo. Es el caso de Estados Unidos, que tiene este mecanismo. Es el caso de varios países europeos. Chile no está en competencia con China, por decirlo menos. Es un país en vías de desarrollo, que requiere más capital,
Y acá me parece a mí que hay una gran contradicción. Por una parte, y durante el último año, la palabra permisología ha invadido el vocabulario de la política nacional y se despotrica mucho en contra de ella. Tanto permiso, eso es lo que ha detenido el crecimiento, ha detenido la inversión. Y súbitamente, en un momento que la inversión extranjera ha estado subiendo considerablemente, el año pasado fue un año muy bueno por la inversión extranjera, el año anterior también, ¿vamos a introducir barreras a la inversión extranjera por imitar a países que tienen condiciones muy distintas? A mí me parece que es muy contradictorio. Es decir, vamos a desregular y vamos a acabar con la permisología, pero al mismo tiempo vamos a comenzar a bloquear la inversión extranjera. A mí me parece que es insostenible sostener esas dos cosas al mismo tiempo. Y en ese caso, básicamente tú crees, Jorge, que es una manera de bloquear concretamente la inversión china. De eso se trata. Y a eso yo añadiría otro punto. La inversión china en Chile, salvo algunas excepciones, es inferior a la inversión china en Brasil, a la inversión china en Argentina, a la inversión china en Ecuador, a la inversión china en Perú. Entonces tampoco es que, digamos, es que la inversión china es tanta que se están quedando con... No, no es así. Entonces a mí me parece que se ha creado una imagen completamente falsa de esta situación. Y a mí me parece realmente un mal proyecto. Ahora, sí es cierto que hay inversión china en sectores que uno podría considerar que son estratégicos, son de los sectores que generalmente se consideran estratégicos. Por ejemplo, tú decías, en el litio, donde Tianqi tiene una participación muy importante en SQM, ahora socia del Estado chileno en la explotación del Salar de Atacama. Correcto. En la electricidad también, China tiene una gran presencia en el sistema eléctrico. ¿Te parece que puede haber un problema allí en que áreas estratégicas de la economía estén en manos de empresas que responden a un régimen como el chino? Bueno, a ver, el argumento que se ha escuchado por una parte es que son, en algunos casos, serían empresas estatales y que por lo tanto responden a gobiernos y no necesariamente a capital privado. Bueno, Enel es una empresa italiana estatal. Entonces ahí la respuesta no, es que el gobierno italiano es distinto al gobierno chino. Bueno, el gobierno italiano es un gobierno de extrema derecha. Entonces, yo creo que empezamos a hilar tan fino que nos terminamos perdiendo. Entonces, yo rescataría lo siguiente, Daniel. El éxito de Chile en los últimos 30 años, salió ahí el informe reciente, tú lo debes haber visto, del Índice de Desarrollo Humano. Chile número 1 en América Latina. Esto refleja expectativa de vida, ingreso, nivel de educación. ¿Por qué hemos tenido este éxito? Por varias razones, pero a mi juicio, una de ellas es nuestra apuesta por el libre comercio. Segundo, porque apostamos por el Asia-Pacífico. Chile tiene tratado de libre comercio con China. Yo firmé un acuerdo de alcance parcial con India. Tenemos con numerosos otros países. Un 40% de nuestras exportaciones van a China, 60% van al Asia. Y también por nuestra apuesta por una economía abierta. Vamos a comenzar a dejar esas cosas que le han permitido a Chile ser lo que es hoy día, porque hoy día el libre comercio no está de moda en Estados Unidos. Vamos a renegar también del libre comercio, porque Estados Unidos cree en el proteccionismo. O sea, me parece que estamos entrando en arenas muy movedizas acá. A Chile le ha ido bien porque se ha mantenido firme en ciertas cosas, y esas políticas las ha seguido, hablábamos anteriormente, una política exterior de Estado, que se ha seguido en gran parte de estos años. Mantengámonos firmes en eso y no nos dejemos mangonear por las veletas del momento. Ahora, Jorge, es cierto que a Chile le ha ido muy bien con esa lógica, ¿no? La pregunta que muchos se hacen es si ese mundo en el que Chile le fue bien no es un mundo que ya se acabó, de que sencillamente ya la globalización, el libre mercado donde podíamos comerciar con todos, son cosas que ya son parte del pasado y que no van a volver. Bueno, a ver, yo iría con calma en eso. Por ejemplo, lo que no ha cambiado y se ha acentuado es que la zona más dinámica y de mayor crecimiento en el mundo de hoy es Asia. Chile hizo una apuesta por el Asia-Pacífico en los años 90. Ingresamos a APEC el año 94, firmamos el primer tratado de libre comercio entre un país asiático y uno latinoamericano con Corea el año 2002, luego con China. China firma su primer TLC con un país individual con Chile, no de América Latina, del mundo. Bueno, entonces eso no va a cambiar. Algunos hablan que este va a ser el siglo del Asia. Por eso mismo. Entonces, esa apuesta debe seguir. ¿Vamos a cambiar nosotros esa apuesta por los resultados de algunas elecciones en algunos países del norte?
A mí no me parece adecuado. Y diplomáticamente te preguntaba un poco por las primeras señales del gobierno del presidente Kast. Tú decías que te pareció una mala idea, por ejemplo, haber ido a esta cumbre de Florida. ¿Qué esperas que pueda pasar de acá en adelante? ¿Te imaginas que el presidente Kast también podría ir a juntarse con el presidente chino y 10 días después ir a la Casa Blanca? ¿O ves difícil que pueda tener esa flexibilidad? Bueno, a ver, a mí me gustaría que hiciese eso. Uno lee la entrevista que dio el canciller Pérez Maquena este fin de semana. Y eso es lo que él dice, que el interés de él y el interés de la Cancillería en este nuevo gobierno es tener las mejores relaciones con todos los países. Y acá, Daniel, yo quisiera subrayar un tema. En política exterior siempre ha sido una mala idea darse gustito. Entonces yo creo que este gobierno lo que debería tratar de hacer es no caer en la trampa de darse gustito, sino que mantener una cierta línea, que es la que mantuvieron muchos los gobiernos anteriores y con la cual a Chile le ha ido bien. Chile está en una buena posición hoy día y capitalicemos eso. Ahora, el presidente Kast como presidente electo en materia internacional, dejemos fuera el tema nacional, pero en materia internacional, lo primero que hizo fue reunirse con Milei y se sacó la foto con la motosierra. Correcto. Se reunió con Bukele en El Salvador. Fue a Europa y no fue a Londres, no fue a Berlín, fue primero a una reunión de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, Correcto. después partió a Hungría a Correcto. reunirse con Orbán, que es un país no muy relevante para Chile en temas internacionales. ¿Qué Bueno, a ver, yo rescataría dentro de todo lo que tú dices lo siguiente, y no lo mencionaste. Antes de eso, él fue a Panamá, a una reunión, a una conferencia de la CAF, que está haciendo una gran labor, por cierto, en promoviendo un mayor regionalismo. Y yo no estaba ahí, pero por lo que me cuentan, el discurso fue muy bien recibido, fue un discurso ecuménico, abierto, y fue precisamente en Panamá que tuvo una muy buena reunión con el presidente Lula. Dice que tuvieron 2 horas, una reunión que estaba contemplada que iba a durar mucho menos. Y fue en ese momento que lo invitó a venir a la transmisión del mando. Entonces, tenemos mensajes ambivalentes. Yo esperaría que predomine lo que podríamos denominar el espíritu de Panamá y no el espíritu de esa reunión en Bruselas. Déjame complementar que después de esa muy buena reunión con el presidente Lula y que Lula estaba confirmado como la persona más importante que venía al cambio de mando a nivel internacional, se les ocurre invitar al hijo de Bolsonaro, candidato presidencial contra Lula, lo cual generó un conflicto diplomático. A los 2 hijos, a Eduardo también y a Flavio. Entonces, claro, eso fue, a mi juicio, una gran metida de pata. Y lo interesante, uno siguiendo YouTube, seguimos de cerca ese debate en el cual participé. Entonces, la visión de algunos era, bueno, las reglas en esto las fija el dueño de casa. No le corresponde a los invitados determinar cuáles son las... No, la diplomacia no funciona así. La diplomacia tiene ciertas prácticas establecidas. Entonces, si uno quiere que vengan grandes líderes y grandes personalidades, tiene que atenerse a esas reglas. Entonces, una regla, uno no invita a un destacado jefe de Estado y al mismo tiempo invita a su contendor en unas elecciones, en año de elecciones. O sea, no, es el 1+1 de la diplomacia. Fue una caída, a mi juicio. Más considerando que sabemos que Bolsonaro está en prisión condenado por un golpe de Estado contra Lula que incluía aparentemente un intento de asesinato. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué te quedas con qué conclusión te quedas entonces, Jorge, en términos de lo que va a pasar de aquí a los próximos meses en la relación de Chile? ¿Crees que va a haber esa capacidad, como tú dices, de no caer en la trampa, de no pisar el palito, de tratar de mantener estas buenas relaciones con todos? ¿O que más bien las señales ideológicas que están dando van para otro lado? Lo que estás viendo, no lo que te gustaría ver. Sí, no, por supuesto. Yo la verdad es que yo por ahora tengo un juicio reservado. Yo creo que hay varias posibilidades abiertas. Yo me remito, como digo, a la entrevista que dio el canciller, que expresa que él lo que quiere es que Chile tenga relaciones con todos los países. También me remito a otra cosa. Yo esperaría también más señales del empresariado en ese sentido. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, sacó un artículo muy interesante en la revista El Campo, del Mercurio, diciendo que Chile tenía que esencialmente mantenerse no alineado, que Chile no podía tomar partido en esta pugna entre China y Estados Unidos. La agricultura chilena depende en parte significativa de la economía china, del mercado chino. Mira, fíjate lo siguiente, Daniel. Cuando yo estuve en China, embajador, del 2014 al 2017. El año 2016, Chile pasó a ser el mayor exportador de fruta a China. No de América Latina, de todo el mundo. Y China pasó a ser el mayor mercado para el vino chileno, desplazando a Estados Unidos, desplazando al Reino Unido. Hasta el día de hoy, y yo viví en Estados Unidos hasta hace unos meses, hasta junio,
es más fácil conseguir vino chileno en un restaurante en Beijing o en Shanghái que en un restaurante en Boston o en Washington. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo presente. Jorge, ¿y crees que el empresariado ha estado demasiado ausente de esta discusión o demasiado temeroso? Bueno, por eso, yo rescato la expresión de Antonio Walker, a quien yo conozco y creo que ha hecho una muy buena labor como presidente de la SNA. Yo esperaría que los dirigentes de otros gremios empresariales se manifiesten también, porque hay mucho en juego, no sé, la Tsunami, en fin, hay mucho en juego acá. Entonces, esas voces obviamente van a ser escuchadas, pero hasta ahora yo no las he escuchado. Y Jorge, tú fuiste embajador en China, conoces bien el funcionamiento que a veces para nosotros puede ser un poco misterioso de la diplomacia china. Sabemos lo que significa estar en mala con Trump, digamos. Él ha dejado muy en claro cuál es su forma de actuar, que no tiene nada de sutil ni de diplomática, por cierto, y hay mucho miedo, hay mucho temor de que cualquier paso en falso pueda desencadenar represalias bien brutales del lado de Estados Unidos. ¿Qué pasa con China? ¿Cómo reacciona China cuando se molesta o si siente que este socio que ha tenido preferente, que ellos sienten que nos han tratado muy bien, ¿no? Que nos han abierto las puertas, que han sido fundamentales para nuestra economía? ¿Qué pasa si en China comienzan a decir nos están jugando chueco, nos están haciendo zancadillas, se están alineando con Estados Unidos contra nosotros? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar China? Bueno, yo, como te decía anteriormente, tenemos pruebas al canto. Eso fue lo que ocurrió con Australia. Australia tiene una relación no demasiado distinta con China a la que tiene Chile. Alrededor de un 30% de sus exportaciones van a China. En el caso de Chile, alrededor de un 40%. También tiene una estructura económica parecida, aunque Australia es un país naturalmente más desarrollado y más industrializado, pero también un país minero, país agrícola, en fin. Y a Australia se le ocurrió la mala idea de, como diríamos en criollo, buscar camorra con China. Y señaló que había que iniciar una gran investigación internacional sobre los orígenes del virus COVID-19. Y pagó muy caro eso, porque inmediatamente China comenzó a cerrar su mercado para distintos productos australianos, incluyendo el vino, frutas, carbón, otros. Y la verdad es que pagó un precio muy alto. Entonces, es una mala idea buscar camorra con China. Y déjame rescatar otro elemento acá importante. Y por eso que a mí me preocupó tanto la participación del entonces presidente electo Kast en la cumbre de Miami. Chile tiene mucho más que perder que la gran mayoría de los países que estaba ahí, que Paraguay, que Honduras, que El Salvador, que Ecuador. ¿Por qué? No solo por el tema de comercio, se ha dicho que Chile es el país más integrado a China de todos los países de América Latina, entonces tenemos mucho que perder. Pero además de la cosa comercial, hay una relación privilegiada. Chile fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con China en Sudamérica, el año 1970. Esto fue antes incluso el presidente Nixon fuera a China, ¿no? El año 72. Bien. Después fue el primer país que apoyó el ingreso de China a la OMC el año 2001. La Organización Mundial de Comercio. Exacto, primer país de América Latina a hacerlo. Y también el primer país de América Latina en suscribir y apoyar la noción de que China tiene una economía de mercado. Y eso fue también lo que llevó a la firma del TLC con China el año 2005. Muy bien, aquí es lo que voy con todo esto. Que Chile es visto por China, y esto me tocó a mí verlo muy de cerca. Así, en los 3 años y medio que yo estuve en Beijing como embajador de Chile, la presidenta Bachelet visitó China 2 veces, lo que es raro, porque normalmente es una la visita que hace un presidente en ejercicio. Y el presidente Xi vino a Chile y el primer ministro Li Keqiang. Esto era un lapso de 3 años y medio, ¿no? Y más allá de ese periodo, un estudio que hizo American University hace algunos años sobre número de visitas de alto nivel de China a América Latina. Alto nivel definido como presidente, vicepresidente, primer ministro, canciller. 2010-2019. ¿Cuáles fueron los países más visitados en América Latina por altas autoridades chinas? No es muy fácil, no es muy difícil concluir que el primero va a ser Brasil, por razones obvias. Pero el segundo, por increíble que parezca, es Chile. Y yo lo conversé esto con mis amigos chinos. Y ellos me decían que ellos creían que Chile era un país pionero en la región, que las cosas pasaban primero en Chile y luego en otros países. Que puede ser cierto o no, pero ellos lo ven así. Entonces, perder esa condición de liderazgo en China y en Asia que tiene Chile por otros países. Perú estaría muy interesado en ocupar ese espacio. Claro que sí, con Chancay,
está entrando fuerte y a Perú le encantaría ser el interlocutor privilegiado que hoy día Chile. Entonces hay mucho en juego en esto. Y Jorge, ¿qué asuntos crees tú que sean críticos que pudieran efectivamente dañar esa relación? Tú ponías el ejemplo de Australia, que es un muy buen ejemplo, ¿no? Que generó un conflicto abierto. ¿Crees que hay algo que China está mirando con especial atención que dice, si Chile hace esto, podría dañar la relación y empezar a generar represalias o enfriar una relación que es tan importante? Bueno, a ver, no sé, yo creo que lo del cable en este momento efectivamente no tiene gran futuro. Pero sí se dan otros proyectos de inversión que Chile bloquea. Bueno, la señal comienza a ser ambigua, ¿no? Por decirlo menos, y sin justificación clara. También está el tema de, obviamente, la relación diplomática. O sea, las visitas de ministros, las visitas presidenciales. Esas son todas señales importantes. Date cuenta tú lo que hemos visto en las últimas semanas. En la última semana hemos tenido al canciller de Alemania, al primer ministro de Canadá y al primer ministro británico visitando China. Algo que un año atrás habría sido impensable. ¿Por qué lo están haciendo? Porque el mundo está tan revuelto y las posiciones de Estados Unidos son tan impredecibles que estos aliados muy firmes de Estados Unidos dicen, no, tenemos que ampliar nuestros vínculos con China porque si no vamos a estar mal. Entonces, ahí hay una señal importante. Jorge Jaime, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias. Hay libros que tienen un timing perfecto, que llegan a las librerías justo cuando el tema del que hablan es el tema del que hay que conversar. Y un ejemplo perfecto es el libro que vengo a recomendar en el día de hoy. Ahí lo estamos viendo, se llama La olla común, un estudio sobre los impuestos y la ciudadanía. Es de Jorge Atria, un investigador con el que hemos conversado aquí también, porque es una de las personas que ha investigado más en detalle en Chile el tema de los impuestos. No solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista político. ¿Qué significan los impuestos en una sociedad? ¿Cuáles son las decisiones clave a la que hay que estar atentos? Y te digo que es un momento absolutamente crucial con un timing perfecto, porque como sabemos es una discusión que se va a dar en las próximas semanas en Chile. Ya hay anuncios de que el nuevo gobierno pretende bajar una serie de impuestos, fundamentalmente los que pagan las grandes empresas y los más ricos, y por lo tanto es un momento muy adecuado para tener estos elementos a mano, los elementos que nos entrega Jorge Atria acerca de qué significan los impuestos, cómo son los impuestos en Chile y a qué elementos hay que tener ojo en esta discusión tributaria, que no es una discusión técnica o solamente entre expertos, sino que es una discusión crucial para el futuro de un país. La olla común, un estudio sobre los impuestos y la ciudadanía de Jorge Atria, es nuestra recomendación de hoy en Lo que Importa, disponible en librerías y en tiendas digitales. Nos acompaña ahora una persona que sabe muchísimo sobre el tema que estamos conversando, sobre minerales, minería, minerales críticos, tierras raras. Juan Carlos Guajardo es director ejecutivo de la consultora Plus Mining. Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, partamos un poquito por... hay conceptos que conocemos y conceptos que no. Cuando hablamos de cobre, más o menos todos los chilenos sabemos qué es el cobre, cómo se ve, de dónde se extrae, para qué se usa, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Cuando hablamos de las tierras raras, probablemente muchos no tienen idea de lo que estamos hablando. ¿Qué son las tierras raras y por qué todo el mundo está hablando de las tierras raras en estos días? Bueno, las tierras raras son una especie de amalgama, ¿no? de varios componentes. Son 17 componentes las tierras raras, 17 tipos de elementos. Y además cuesta mucho que estén concentradas de una forma suficiente para poder explotarse. Eso desde el punto de vista minero. Más que ser tan raras en términos de que sean tan escasas, es que la explotación no es tan sencilla. Exactamente, y que además fueron descubiertas hace un par de siglos solamente y están asociadas a elementos muy extraños dentro de la tabla periódica. Por eso que quedaron como raras, ¿no? Pero yo diría que a esta altura, más que tierras raras, deberíamos llamarla tierras estratégicas más bien, ¿no? Porque la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con que su uso es extremadamente crucial para las industrias de la tecnología y la industria militar también. ¿Por qué? Porque tienen propiedades únicas en magnetismo. Tienen propiedades magnéticas 10 veces superiores a todas las otras tecnologías magnéticas que se conocen, ópticas,
muy importantes, te permiten tener colores rojos, verdes, muy nítidos, todo lo que es la tecnología audiovisual, por ejemplo, y muy estables desde el punto de vista térmico. Sobre 200 grados incluso mejoran sus propiedades. Por lo tanto, imagínate tú para un misil, por ejemplo, que va a grandes alturas y grandes velocidades, poder mantener sus propiedades, mejorarlas, es súper importante. Entonces, es esa combinación lo que explica que estemos hablando hoy de tierras raras o tierras estratégicas más bien. Y se han convertido en un componente fundamental en este ajedrez entre China y Estados Unidos, donde China en esto lleva las de ganar porque tiene una gran cantidad de las reservas, de la producción y del procesamiento de estas tierras raras. ¿Cómo está usando China esta ventaja estratégica y cómo responde Estados Unidos ante ello? Claro, China construyó un sistema de producción de tierras raras muy, muy importante. Ellos tienen 2/3 de toda la producción minera de las tierras raras y casi el 90% de la capacidad de procesamiento. Y Estados Unidos tiene un porcentaje menor al 10% de este material. Por lo tanto, y dado que los procesos de separación, de procesamiento son difíciles y todavía otros países no han logrado hacerlo de una manera sostenible, significa que Estados Unidos depende de China para abastecerse de un material que es crucial para todo lo que es alta tecnología y energías renovables y aviones. Un F-35 tiene 400 kilos de tierras raras. ¿Sabes lo que eso significa? Claro. Un F-35 es un avión de tope de tecnología. Pero si hay un conflicto armado entre China y Estados Unidos se va a ver en una limitación en las manos de China. Claro, es una situación que obviamente es inaceptable en el actual escenario de tensión. ¿Y cómo entra Chile acá? ¿Cómo ves que está posicionado Chile? Y si ves que es más bien una gran oportunidad para nosotros o es más bien un gran peligro para nosotros. Bueno, Chile tiene recursos que se descubrieron hace algunos años. Están asociados a arcillas al final de los grandes ríos del sur. El que más se conoce es en la zona de Penco, al final del río Biobío. Pero hay empresas que están explorando recursos en otros ríos como el Itata, que también son de grandes caudales y que depositan mucho material arcilloso hacia el final de su recorrido. Perdón, solamente déjame interrumpirte ahí para que la gente pueda imaginarse lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de explotar estas tierras raras, ¿estamos hablando como Chuquicamata? ¿Estamos hablando como el teniente o un tipo de explotación muy distinta? Totalmente diferente. Como decía, es un material arcilloso, por lo tanto es un ejercicio mecánico de paleo, tal vez no con una pala, sino que con una grúa o algo así. Pero no hay una complicación mecánica o de ingenieril. ¿Y medioambientalmente no es tan agresivo tampoco? En la etapa minera el impacto es prácticamente cero. Lo que hemos visto en Chile es la polémica porque hay algunos árboles que están cerca de esta zona, pero no hay ningún uso de explosivos, no hay uso de químicos. Como te digo, es un ejercicio mecánico de extracción de estas arcillas. Lo que es diferente es la etapa de procesamiento, ¿no? Y ahí, como hablábamos en el caso de China, es un proceso que va por un carril completamente distinto. Pero Chile no tiene posibilidades hoy día de tener una planta de procesamiento o una fundición, por hacer de nuevo la analogía con el cobre. De hecho, la empresa que está desarrollando este proyecto en Chile, el único que tenemos hasta ahora, está desarrollando las tecnologías de procesamiento en Estados Unidos. La etapa de minera es la que se realizaría acá, la etapa de procesamiento sería con tecnología de Estados Unidos. Claro, y tú nos decías, Juan Carlos, entonces está este proyecto que es el más conocido, ¿no? Que es este de Penco. Hay otros proyectos también que se están viendo. A medida que este mercado va creciendo, obviamente va a haber más búsqueda y más producción también. Si somos capaces de extraer tierras raras, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? Porque ya Estados Unidos ha demostrado muy claramente que ellos no van a aceptar que este monopolio que tiene China hoy día vaya creciendo, sino que quieren crear una cadena de suministro que responda a ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Sí. Bueno, ahí el camino que está recorriendo el proyecto conocido es a través de tecnología de Estados Unidos. Si seguimos creciendo en capacidad minera,
cada proyecto va a tener que encontrar su canal de salida. Y para eso hay algunas otras opciones, no es solamente Estados Unidos. Hay tecnologías y empresas que procesan esto en Australia. Está desarrollando muy rápidamente tecnología Japón. Y esas podrían ser eventualmente canales de vinculación de nuestra producción minera con tecnología. Yo pienso que tal vez deberíamos ser un poquito más asertivos en este momento y plantearnos como país un diálogo más directo con estos superpoderes tecnológicos, e invitarlos a que eventualmente podamos estudiar también el procesamiento en Chile. Creo que hay oportunidades, ¿no? En este mundo convulso y de cambio, Chile tiene oportunidades de poder discutir ese tipo de cosas. Y con todo, Juan Carlos, porque la impresión que uno le da más bien es que aquí estamos bajo una presión tremenda de Estados Unidos, que es muy clara, es muy pública, nadie tiene ninguna duda. Estados Unidos está presionando para firmar este tipo de acuerdos. El propio presidente chileno, un par de días antes de asumir, fue a esta cumbre también en Florida. Da la impresión de que hay un alineamiento de Chile y que Estados Unidos claramente aquí quiere presionar para que las cosas se hagan bajo sus términos y sus condiciones, ¿no? ¿No ves que Chile esté teniendo una postura más, tal vez más activa, más proactiva en términos de defender nuestros propios intereses aquí? Es que yo creo que en este tema, primero falta que Chile reconozca que estamos jugando un partido distinto al que estábamos jugando antes. Creo que estamos todavía en una especie como de shock de adaptación. Eso es lo primero que hay que entender. El mundo que existía antes de que éramos amigos de todo el mundo, y eso ya no existe. Por lo tanto, hay que hacer ese reconocimiento. Y el segundo, la consecuencia tal vez de ese reconocimiento, es que Chile tiene que tener una estrategia que no tenemos. Porque las presiones de Estados Unidos y China y eventualmente otros países solo van a seguir. Y si nosotros no tenemos una estrategia de qué es lo que queremos como país y cómo queremos aprovechar nuestras posibilidades, vamos a estar sujetos a decisiones discrecionales y que nos van a meter siempre en un embrollo. Ya será con China, será con Estados Unidos, pero si no tenemos claro lo que queremos hacer, va a ser difícil. ¿Por qué explico esto? Porque pienso que en el caso de las tierras raras, una cosa que Chile podría poner sobre la mesa sobre Estados Unidos, por ejemplo, que está presionando en esto, decirle, de acuerdo, ustedes quieren que nosotros seamos un proveedor de esto, pero a nosotros también nos interesa participar del negocio. ¿Cómo vamos a aprovechar, cómo ustedes nos van a permitir participar de este negocio de una forma más extensa, si es que nos están invitando a ser un socio en este negocio? Entonces, creo que falta esa definición de una estrategia país en torno a minerales críticos más concreta. Se hizo una al final del gobierno anterior, pero me parece que había que llegar un poco más lejos en definir cuáles son los intereses y cuáles son los caminos que a nosotros nos interesa recorrer. Y en esa, digamos, negociación, como tú dices, ¿qué significa ser un socio más activo? ¿Qué es lo que Chile debería resguardar sí o sí aquí? Bueno, la maximización de nuestros recursos. Si alguien quiere que nosotros les vendamos ese recurso, bueno, ¿qué es lo que tú me ofreces? ¿No? Porque tengo otro que también me puede ofrecer una cosa similar o mejor. Yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa, y hay que tener capacidad de hacerlo, ¿no? Efectivamente somos un país pequeño, pero tenemos algunos elementos que hay que poner sobre la mesa, porque si no los ponemos, nos van a pasar la aplanadora. Yo creo que los recursos mineros son una palanca de negociación geopolítica. ¿Y ves que eso efectivamente está ocurriendo? Te pregunto porque, por ejemplo, el Ministerio de Minería quedó un poquito vacante en la práctica. No se nombró por un problema que ya conocido que hubo a quien iba a ser ministro de Minería, y al final el ministro de Economía asumió también ese cargo. ¿Crees que eso puede afectar también en que no haya una mirada estratégica más profunda? Yo espero que no, porque hay que también ver que históricamente los ministerios de minería han tenido poco peso político. Y yo lo miraría tal vez desde el otro lado. Tener a un ministro que va a estar en el comité político es tal vez una oportunidad para que la minería sí esté en la discusión.
Por lo tanto, no me iría tanto por ese lado. Yo creo que simplemente aquí ni siquiera es un tema del Ministerio de Economía y Minería. Yo creo que este es un tema incluso más grande. Aquí tendría que haber un rol de la Cancillería también. Claro. Entre otros. Entre otros. Y Juan Carlos, hablamos de las tierras raras. Hablemos un poquito de estos minerales que se le ha llamado estratégicos, ¿no? Donde están el cobre y el litio, que sí los conocemos más. ¿Por qué también son parte de esta especie de guerra geopolítica y por qué también son parte del interés de Estados Unidos de firmar estos convenios con Chile, de presionar un poquito también en temas como el cobre y el litio? ¿Por qué son tan relevantes hoy día? Porque lo que estábamos hablando de las tierras raras es tal vez el ejemplo extremo de un fenómeno global que está ocurriendo y es el aseguramiento de las cadenas de suministro. Uh-huh. La globalización que impulsó Estados Unidos, sí, tenemos que decirlo, y donde invitó a China a participar y digamos, tuvo beneficios de ello. Bueno, eso era muy cómodo y significó que las cadenas de suministro están muy ligadas a que China es un gran proveedor, ¿no? Pero ahora que Estados Unidos piensa que China es una competencia más que un aliado en este esquema, eso va a significar de que las cadenas de suministro deben dejar de estar vinculadas a China y hay que duplicarlas o replicarlas en otros lugares. Y eso va a significar que la demanda por materiales, y aquí, ojo, no estoy usando la palabra minerales, estoy usando la palabra materiales, muchos otros elementos físicos, concretos, tangibles, van a tener mucho valor. Creo que vamos transitando hacia una economía donde los materiales van a tener un peso mayor en términos relativos que lo que hemos conocido hasta ahora, que eran más bien intangibles, ¿no? Y eso es lo que hace mirar con optimismo el futuro del cobre, del litio y otros, porque yendo más concretamente a estos dos casos, la economía mundial no solamente está teniendo una transición geopolítica, está teniendo una transición energética y también una transición digital con la aceleración de la inteligencia artificial. Son 3 transiciones y todas apuntan a que los elementos como el cobre y el litio van a ser cada vez más relevante. Claro, y eso de nuevo es una oportunidad, por cierto, y también es una amenaza desde el punto de vista que nos pone un poco en la mitad de la tensión entre estas grandes superpotencias y la pregunta es cómo nos manejamos ahí. Y es ahí donde está lo que te señalaba de que tenemos que definir una estrategia clara. Porque sin estrategia, y ahora se está hablando del screening, por ejemplo. Ok, podemos tener un screening, pero sin estrategia. Expliquemos qué es el screening. Sí, el screening de inversiones es básicamente que exista una especie de instancia donde el país diga sí o no a un proyecto de inversión de cierta envergadura. Por razones que sean más bien geopolíticas. Es que ese es el punto. ¿Y cómo vamos a navegar y cómo vamos a tomar esas decisiones si no tenemos una estrategia? Eso es lo que me parece inconsistente en esta discusión del screening. Porque si no, vamos a quedar sujetos a quien nos presiona más fuerte. Sin ninguna capacidad de saber hacia dónde vamos. ¿Y crees que, por ejemplo, en controversias que han ocurrido como lo del cable chino, por ejemplo, ha pasado algo de eso? ¿Que nos ha faltado tener una postura más proactiva en cuanto a qué queremos hacer nosotros más que vernos reaccionando ante las presiones? Totalmente. Estamos jugando el partido desde, me parece a mí, sin claridad de qué significan estas decisiones. ¿Qué significa tener el cable para Chile? ¿Cuáles son los beneficios? Yo no he escuchado a nadie explicarlo. Y me parece que sí los hay. ¿Qué estamos dejando de lado por este tema del cable? Y en el caso del cobre y el litio, Juan Carlos, especialmente, por ejemplo, del cobre, ¿hay también un interés de Estados Unidos, por ejemplo, en tener otro tipo de convenios, por ejemplo, en las nuevas refinerías que se están construyendo o en tener convenios preferenciales que significan que Chile asegure que un porcentaje determinado, no importa qué pase en el mercado mundial, tiene que ir a Estados Unidos? ¿Ese tipo de cosas pueden estar arriba de la mesa? Bueno, ese es un temazo porque Chile no puede asumir compromisos así, salvo con las empresas estatales. Codelco y Enami, ¿no? Estamos hablando de una porción, un tercio de la producción nacional. El resto es producción que se comercializa bajo criterios comerciales. Al menos así ha sido hasta ahora. Y debería poder seguir siendo así, porque yo me imagino que las grandes compañías mineras del mundo que operan en Chile, bueno, tal vez ellos van a recibir presiones desde otro lado, ¿no? Pero
pero veo difícil que ellos puedan cambiar sus contratos comerciales, que en muchos casos son contratos larguísimo tiempo, ¿no? Y puedan comenzar a tomar decisiones en base a presiones geopolíticas. No veo que el canal sea a través de Chile, probablemente las presiones vengan desde otro lado, pero las empresas estatales sí podría haber algún tipo de presión. Ahora, Chile ya le vende a través de Codelco a Estados Unidos la mayor proporción de cobre refinado que ellos consumen. Por lo tanto, ¿qué más podrían esperar de Chile? Es difícil, ¿no? Es difícil que pueda haber. Pero la segunda parte de tu pregunta es muy importante y tiene que ver con las refinerías. Y eso lo vinculo con lo que te hablaba de la redundancia de las cadenas de suministro. China logró construir un parque de fundiciones de cobre impresionante. Ellos tienen el 50% de la capacidad de fundición de todo el mundo. Y además, la mayoría son las fundiciones más eficientes del mundo. Por lo tanto, no hay cómo sacarlas del mercado. Económicamente es muy difícil sacarlas del mercado. Entonces, ¿qué puede significar que Estados Unidos quiera tener una cadena de suministro de cobre refinado alternativa? Uno, claro, asegurar con mayor fuerza el abastecimiento, por ejemplo, de Codelco, pero también probablemente va a buscar construir fundiciones en su territorio. Escuchaba que dentro del acuerdo Japón-Estados Unidos habría intenciones de empresas japonesas de construir fundiciones en Estados Unidos. Y eso es muy importante porque si va a duplicarse o aumentar la capacidad de fundición en Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro, va a haber una sobreoferta tremenda y por lo tanto las fundiciones en el resto del mundo van a sufrir muchísimo económicamente. Juan Carlos, está establecida entonces esta declaración para un mecanismo de consultas. Eso es lo que se firmó, que es todavía algo bastante vago. ¿Qué dirías tú que es lo que hay que mirar con mucha atención? ¿Cuál sería tu principal preocupación sobre a dónde nos puede llevar este proceso que se inició entre Chile y Estados Unidos? Que nos obliguen a vender a bajo precio. Que terminemos vendiendo lo mismo que podríamos vender en otro lugar, incluso tal vez en mejores condiciones, con un precio más bajo y en peores condiciones. Eso sería, digamos, un amarre innecesario. ¿Y crees que las presiones van a ir por ese lado? Yo espero que no. Yo esperaría, si Estados Unidos realmente quiere convertir a Chile en un socio más potente de lo que es hasta ahora, yo pienso que deberían jugar un partido largo, es decir, ser más activos como fuente de financiamiento, competir con los actores que actualmente hay. El financiamiento existe de países como Japón, un gran socio comercial de Chile. Más involucramiento en los proyectos y a partir de eso obtener como retribución un acuerdo comercial justo de largo plazo. Ahora, cuando uno ve cómo ha actuado el gobierno de Trump en los últimos meses, no es tan sutil en general su forma de actuar cuando hay algo que quieren tomar, ¿no? Bueno, el caso de Venezuela me haría temblar, por ejemplo, ¿no? Es una incógnita que va a pasar con el tema del petróleo, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos en el Caribe, menos mal, y uno esperaría que ellos jugaran un partido largo, como digo, un partido como lo juegan otros países que desde hace muchas décadas vienen trabajando con una estrategia de largo plazo para asegurar recursos mineros. Y eso lo hacen jugando con las reglas del mercado. Juan Carlos Guajardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en un tema que creo que es fascinante y muy relevante para nuestro futuro, las tierras raras y los minerales críticos en medio de esta disputa geopolítica entre China y Estados Unidos que nos tiene a nosotros, a Chile, en el medio. Si te interesó este tema, si te interesan nuestros temas, si quieres apoyarnos para poder hacer periodismo independiente, periodismo crítico, te invito a que entres a nuestra página web, loqueimporta.cl, y te puedas hacer socio de nuestra comunidad para que seas tú quien respalde, quien financie, quien apoye la continuidad de este proyecto. Te dejo muy invitado a esa colaboración y por supuesto que nos encontremos la próxima semana para hablar de otro tema que importa. Chao. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.